Con este entendimiento de la escatología en mente, estamos listos para ir a nuestro segundo aspecto del trasfondo teológico de Apocalipsis, el concepto bíblico del pacto. Aunque la palabra pacto solo aparece una vez en el libro de Apocalipsis, el concepto de pacto en el Antiguo Testamento moldeó al libro en algunos aspectos importantes. Fijó las expectativas básicas que el pueblo de Dios debería tener con respecto a sus vidas en el reino de Dios. Prometió su liberación futura y bendición, y les motivó a superar cada adversidad que enfrentaran. Para ayudarnos a reconocer el rol que el concepto del pacto juega en el libro de Apocalipsis, será útil examinar la manera en que la idea se desarrolló a lo largo de las Escrituras. Aunque cada uno de los pactos de Dios tiene sus características propias, un triple patrón caracteriza a todos los pactos divinos. En primer lugar, cada pacto demostró la gran benevolencia de Dios para su pueblo. En segundo lugar, Dios esperaba lealtad de su pueblo como una respuesta de agradecimiento a su benevolencia. Y tercero, Dios gobernó su reino estableciendo un sistema justo de consecuencias. Específicamente, aquellos que fueran obedientes recibirían bendiciones y aquellos que fueran desobedientes recibirían maldiciones. En el pacto con David, mencionado en pasajes como 2 de Samuel capítulo 7, versículos 1 al 17, Salmos 89 y 132, Dios estableció la dinastía de David como el conducto de las bendiciones de Dios y los juicios sobre su pueblo. Los hijos de David fueron los reyes vasallos de Dios, representando a todo el reino ante él. Como en todos los demás pactos, Dios mostró benevolencia, esperó lealtad y recordó a la casa de David las consecuencias de sus bendiciones y maldiciones. Pero más tarde en la historia de Israel, los descendientes de David fracasaron tanto que la nación entera de Israel fue exiliada bajo la maldición de Dios. Pero aún en el exilio, los profetas de Israel predijeron que en los últimos días Dios renovaría su pacto a través del justo hijo de David. El profeta Jeremías se refirió a esta renovación como un nuevo pacto en Jeremías capítulo 31, versículo 31. De acuerdo al Nuevo Testamento, Cristo es el gran hijo de David quien cumple este nuevo pacto. Jesucristo es rey del reino de Dios en la tierra. Y Dios, el gran rey o emperador, ha hecho un pacto con Jesús y su iglesia. En Jesús la gran benevolencia de Dios es mostrada. Cristo mismo cumplió todos los requerimientos de lealtad a nuestro favor. Él sufrió las maldiciones eternas del pacto cuando murió en nuestro lugar. Él resucitó al tercer día para compartir la eterna bendición del pacto de Dios con su pueblo. Y Él vendrá otra vez para proporcionar a su pueblo las bendiciones supremas de Dios en la creación renovada. El pueblo del pacto de Dios siempre ha incluido tanto a las personas fieles como a las infieles. Esto seguirá siendo así hasta que Cristo regrese. Durante los días de Adán y Noé, la población mundial incluía creyentes y no creyentes. Lo mismo puede decirse de la nación especial de Dios durante los días de Abraham, Moisés y David. E incluso las iglesias del Nuevo Testamento contenían una mezcla de creyentes y no creyentes. Algunos tenían una fe salvadora en Cristo, pero otros no. Por lo tanto, cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis para las iglesias en Asia Menor, él sabía que solo algunos de sus lectores originales eran verdaderos creyentes. Los creyentes estaban esperando ansiosamente las bendiciones de Dios como recompensa a su lealtad. Pero otros, dentro de la iglesia, habían comenzado a vacilar en su lealtad y estaban en peligro de caer bajo las maldiciones de Dios. En respuesta a esta situación, Juan le recordó a su audiencia de la naturaleza de vivir en pacto con Dios. Entre la primera y segunda venida de Cristo, vivimos en un periodo de prueba, en la que la verdadera condición de nuestros corazones se revela. Cuando Cristo regrese, aquellos que confíen totalmente en Cristo recibirán sus bendiciones del pacto, pero los que no, caerán bajo sus maldiciones. Escuchemos lo que Jesús dijo a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por lo menos algunas personas en la iglesia de la Odisea estaban en peligro de alejarse del Evangelio de Cristo. Entonces, Juan les advirtió que si ellos no permanecían fieles,
sufrirían las maldiciones del pacto de Dios. Estas advertencias fueron en realidad extensiones del amor de Dios por su pueblo, porque les dieron a los lectores de Juan la oportunidad de arrepentirse. De hecho, vemos la benevolencia de Dios a través del libro de Apocalipsis. Se muestra en su amor por su pueblo, en el sacrificio de Jesús por nosotros, en el reino de Dios y en nuestra esperanza en el regreso de Cristo. Dios nos amó tanto que Él envió a su Hijo para sufrir por nosotros, y Él se levantó de la muerte para que podamos vivir en su reino por siempre. Y su benevolencia debe animarnos a permanecer fieles a Él, aún en medio de gran sufrimiento.